¿Alguna vez has sentido que necesitas un milagro urgente en tu vida? Quizás has orado con lágrimas en los ojos, esperando que Dios haga algo extraordinario por ti. Pero dime, ¿qué pasaría si te dijera que el milagro que necesitas podría estar más cerca de lo que imaginas? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Nada en este mundo puede alejarnos del poder sobrenatural de nuestro Creador. Hay algo que muchos desconocen. Existe un principio divino oculto en la Biblia que desbloquea los milagros en nuestras vidas. Muy pocos lo han entendido, pero hoy tú estás aquí porque Dios quiere revelártelo. Los milagros no son simples coincidencias. Son la manifestación del amor de Dios en acción. Sin embargo, muchos se preguntan, ¿por qué algunas personas experimentan milagros y otras no? ¿Qué debo hacer para ver la mano de Dios obrando en mi vida? ¿Cuál es el secreto que la Biblia nos enseña sobre los milagros y cómo podemos recibir uno hoy mismo? En este video descubrirás las respuestas a estas preguntas. Te revelaré historias bíblicas de poder, principios espirituales escondidos y un mensaje que puede transformar tu vida para siempre. Hoy puede ser el día en que recibas lo que has estado esperando. Dios ha preparado una revelación especial para ti en este estudio y quiero que seas parte de esto. Pero antes de comenzar, haz algo muy importante. Escribe en los comentarios, paz en Cristo. Esto no es solo un acto simbólico, sino un compromiso de fe. Cuando lo hagas, estarás declarando que crees en el poder de Dios para obrar milagros en tu vida. Dale me gusta a este video, porque cada vez que lo haces, estás ayudando a que el mensaje de Dios llegue a más personas necesitadas. Muchos no tienen una iglesia cerca, y estos videos son su refugio espiritual. Y recuerda esto, la penúltima enseñanza de este estudio contiene la clave que podría desbloquear la bendición que has estado esperando. No te lo pierdas. Ahora abramos la palabra de Dios y descubramos cómo Él obra a través de los milagros. La fe que mueve montañas. Desde el principio de los tiempos, Dios ha obrado milagros en respuesta a la fe de sus hijos. Pero, ¿qué es exactamente la fe y cómo puede activar el poder de Dios en nuestra vida? Jesús mismo nos dejó una enseñanza que ha desafiado a creyentes de todas las épocas. De cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Mateo 17:20. Este versículo encierra un misterio profundo. Dios no necesita una fe gigantesca para hacer milagros en tu vida. Él solo necesita que creas, aunque sea con una fe pequeña, pero auténtica. El milagro que nace de la confianza. Imagina a un niño pequeño caminando junto a su padre en la oscuridad. Aunque no pueda ver lo que hay adelante, él no teme porque confía en quien lo sostiene de la mano. Esa es la clase de fe que Dios espera de nosotros. No se trata de ver para creer, sino de creer antes de ver. En la Biblia hay incontables ejemplos de personas que experimentaron milagros simplemente porque creyeron. La mujer del flujo de sangre, que con solo tocar el manto de Jesús fue sanada. El centurión romano, quien creyó que una sola palabra de Jesús bastaría para sanar a su siervo. Bartimeo, el ciego que clamó con fe y recibió su vista. Todos ellos tuvieron algo en común. Actuaron en fe antes de ver el milagro, la fe que desafía lo imposible. Mucha gente dice creer en Dios, pero cuando enfrentan dificultades, su fe se tambalea. Es fácil confiar en Dios cuando todo va bien, pero la verdadera fe se demuestra en medio de la tormenta. Si hoy estás enfrentando un problema que parece imposible de resolver, pregúntate, ¿estoy confiando en lo que veo o en lo que Dios me ha prometido? ¿Estoy dudando o declarando con fe que Dios obrará? ¿Estoy actuando como si ya hubiera recibido mi milagro? Porque aquí está la clave. La fe
no solo espera el milagro, la fe lo atrae. Jesús dijo, todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mateo 21:22. ¿Estás creyendo o solo esperando con dudas? Dios quiere obrar en tu vida, pero te está pidiendo algo primero. Actúa con fe. La fe es el canal que conecta el cielo con la tierra. Cuando crees, activas el poder de Dios en tu vida. ¿Estás listo para ver el milagro que Dios tiene preparado para ti? Cuando Dios desafía la lógica humana, los milagros de Dios no siguen la lógica humana. Él opera en una dimensión superior, donde lo imposible se convierte en posible con solo una palabra. Pensemos en un ejemplo claro, Moisés y el Mar Rojo. El pueblo de Israel estaba atrapado, delante de ellos el mar. Detrás, el ejército de Faraón dispuesto a matarlos. Humanamente no había escapatoria, pero Dios tenía otra perspectiva. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Éxodo 14:15. Esto desafía la lógica. ¿Cómo pedirles que caminen si el mar estaba enfrente? Pero aquí está la clave. Dios no les pidió que entendieran, les pidió que obedecieran. El milagro se activa en el movimiento. Dios no dividió el mar mientras Moisés y el pueblo seguían llorando y temiendo. El mar se abrió cuando obedecieron y avanzaron. Aquí hay una gran enseñanza para nosotros. Dios no siempre te mostrará el camino completo, solo te dará el primer paso. El milagro no ocurre cuando te quedas esperando, sino cuando te mueves en fe. A veces, lo que parece un obstáculo es en realidad la puerta a tu mayor bendición. ¿Qué estás esperando para moverte en fe? Dios obra de formas inesperadas. Muchas veces esperamos que Dios haga las cosas de una manera específica, pero Él obra de formas que no siempre comprendemos. Miremos otros ejemplos en la Biblia. Jesús sanó a un ciego escupiendo en el suelo y haciendo lodo con sus manos. Juan 9, 6, 7. Multiplicó los panes y los peces con solo una oración. Mateo 14, 19, 20. Hizo que Pedro caminara sobre el agua. Mateo 14, 29. Dios no repite métodos, pero sí repite milagros. Lo importante no es el cómo, sino el quién. Si hoy estás esperando un milagro en tu vida, no limites a Dios con tu lógica humana. No le digas cómo hacerlo, solo cree que lo hará. Dios puede usarte a ti, a alguien inesperado o incluso una circunstancia difícil para manifestar su gloria. Lo que hoy parece un problema sin solución puede ser el escenario para tu mayor testimonio. ¿Estás dispuesto a confiar, aunque no entiendas el proceso? La fe, la llave que activa lo sobrenatural. Los milagros de Dios no ocurren por casualidad, ni por coincidencia. Siempre hay un elemento que los activa, la fe. Pensemos en la mujer que sufría flujo de sangre por 12 años. Había gastado todo en médicos y nada había funcionado. Pero cuando escuchó sobre Jesús, su fe la llevó a hacer algo impensado, abrirse paso entre la multitud y tocar el borde de su manto. Porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Mateo 9:21. Ella no pidió permiso, no esperó a que Jesús se volviera hacia ella. No tenía una cita ni una garantía de que funcionaría. Solo tenía fe. Jesús sintió el toque de la fe. En medio de una multitud enorme, Jesús se detuvo y preguntó, ¿quién me ha tocado? Lucas 8:45. Pedro, asombrado, le dijo, Maestro, la gente te aprieta por todos lados. Pero Jesús sabía que ese toque había sido diferente. No fue un toque de curiosidad ni de accidente, fue un toque de fe. Alguien me ha tocado, porque yo he sentido que poder ha salido de mí. Lucas 8:46. Aquí está la clave. La fe tiene el poder de extraer lo sobrenatural de Dios. La fe abre las puertas del milagro. Veamos otro caso.
Jesús llega a Nazaret, su tierra natal. Pero en vez de recibirlo con gozo, la gente duda de él. Dicen, ¿no es este el hijo del carpintero? Mateo 13:55. No creyeron en él, y por lo tanto no pudieron recibir lo que él tenía para darles. Y no hizo allí muchos milagros, a causa de la incredulidad de ellos. Mateo 13:58. Esto nos enseña algo muy profundo. El poder de Dios no tiene límites, pero nuestra incredulidad puede detener su manifestación. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él sigue haciendo milagros, pero la pregunta es, ¿tienes la fe para recibirlo? Tres enemigos de la fe que bloquean los milagros. El miedo nos paraliza y nos hace dudar de lo que Dios puede hacer. La lógica humana nos hace exigir explicaciones antes de creer. La incredulidad nos cierra las puertas a lo sobrenatural. Pero hoy puedes elegir creer. Así como la mujer del flujo de sangre, puedes extender tu fe y tocar a Jesús. Sí, hoy estás esperando un milagro. No dejes que el miedo, la duda o la lógica te roben la bendición. Dios ya está obrando, pero necesitas activar tu fe para recibirlo. Cuando todo parece perdido, Dios actúa. Hay momentos en la vida en los que todo parece haber llegado a su fin. Situaciones donde la desesperanza llena el corazón y la lógica humana dice, no hay más salida. Pero es precisamente en esos momentos cuando Dios muestra su gloria de una manera sobrenatural. Un ejemplo poderoso lo encontramos en la historia de Lázaro, el amigo de Jesús. Lázaro. Cuando la muerte parece ser el final, Jesús amaba a Lázaro, pero cuando le dijeron que estaba enfermo, él no corrió de inmediato a sanarlo. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Juan 11:6. A veces, el silencio de Dios nos confunde. Nos preguntamos, ¿por qué Dios no actúa ahora? ¿Por qué permite que mi situación empeore? ¿Por qué no responde a mi oración de inmediato? Pero lo que parecía un retraso, en realidad era una preparación para un milagro mayor. Jesús llega cuando todo parece imposible. Cuando Jesús finalmente llegó a Betania, Lázaro ya llevaba 4 días muerto. Marta le dijo, «Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto». Juan 11:21. Ella creía que Jesús tenía poder para sanarlo cuando estaba enfermo, pero no podía imaginar que aún podía resucitarlo. Aquí es donde muchos fallan en su fe. Creen que Dios tiene poder para hacer ciertas cosas, pero cuando la situación parece irreversible, su fe se desmorona. Dios no tiene límites. Jesús no se dejó llevar por la desesperanza de los demás. Él sabía que el poder de Dios no está limitado por el tiempo ni por las circunstancias. Por eso declaró una verdad que cambiaría la historia. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Después de esto, dio una orden imposible para la lógica humana. Quitad la piedra. Juan 11:39. Marta intentó razonar, «Señor, hiede ya, porque es de 4 días». Pero Jesús le recordó que la clave de todo milagro es creer. «No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios». Juan 11:40. Cuando removieron la piedra, Jesús levantó su voz y clamó, «Lázaro, ven fuera». Juan 11:43. Y el que había estado muerto salió caminando. Tu milagro puede estar a un solo paso de distancia. Tal vez tu situación parezca tan muerta como Lázaro. Puede que el enemigo te haya dicho que ya no hay esperanza, pero hoy Jesús te dice, si crees, verás la gloria de Dios. Dios no ha terminado contigo. Él puede resucitar lo que estaba muerto. Tu salud, tu matrimonio, tus sueños, tu economía, tu propósito. Si hoy crees, Dios hará lo imposible en tu vida. Cuando Dios interviene, todo cambia. Hay situaciones en la vida en las que humanamente no hay solución. Problemas que parecen haber llegado a un punto sin retorno.
puertas cerradas que nadie puede abrir, enfermedades que la ciencia no puede sanar, deudas imposibles de pagar, relaciones rotas que parecen irreparables, pero cuando Dios interviene, todo cambia. Un ejemplo impactante de esto se encuentra en la historia del pueblo de Israel al enfrentar el Mar Rojo. El Mar Rojo. Cuando el enemigo te acorrala, el pueblo de Israel había salido de Egipto bajo la poderosa mano de Dios. Pero cuando llegaron al Mar Rojo, parecía que su escape había terminado. Delante de ellos, un mar infranqueable. Detrás, el ejército de Faraón acercándose para destruirlos. No había opciones. A los ojos humanos estaban acabados. En ese momento, el pueblo entró en pánico y clamó a Moisés. ¿Por qué nos has traído al desierto para morir? Éxodo 14:11. ¿Te ha pasado esto? Cuando todo parecía mejorar, de repente las cosas empeoran y el enemigo te hace creer que Dios te ha abandonado. Pero Moisés les respondió con una de las declaraciones más poderosas de la Biblia. No temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Éxodo 14:13. Lo que parecía una trampa era en realidad el escenario de un milagro. Dios abre caminos donde no los hay. Cuando todo parecía perdido, Dios le dijo a Moisés, extiende tu vara sobre el mar y divídelo. Éxodo 14:16. Y en ese momento ocurrió lo imposible. Y Jehová hizo que el mar se retirase por un fuerte viento oriental toda aquella noche, y convirtió el mar en seco. Éxodo 14:21. Dios abrió un camino en medio del mar. El pueblo de Israel cruzó en seco, y cuando el ejército de Faraón intentó seguirlos, las aguas se cerraron y los destruyeron completamente. Dios pelea por ti. Moisés había declarado antes de cruzar, Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Hoy Dios te dice lo mismo. No temas a los problemas que parecen imposibles. No te desesperes si no ves una salida. No creas en la mentira del enemigo cuando te dice que es el fin, porque cuando Dios decide obrar, no hay enemigo que pueda detener su milagro. Si hoy sientes que estás frente a un mar rojo en tu vida, no te desesperes. Dios puede abrir un camino en lo imposible. Cuando Él interviene, todo cambia. Milagros en lo oculto. Dios obra en el silencio. A veces, cuando pedimos un milagro, esperamos una respuesta inmediata y visible. Pero Dios muchas veces obra en lo oculto, en lo secreto, en el silencio. En la Biblia encontramos a un hombre llamado Elías, un profeta que vio muchos milagros poderosos. Pero hubo un momento en su vida en el que, después de haber visto fuego descender del cielo, después de haber enfrentado a falsos profetas y haber experimentado el poder de Dios, cayó en desesperación. Elías en la cueva. Cuando parece que Dios no responde, después de una gran victoria espiritual en el Monte Carmelo, Elías huyó al desierto, agotado y deprimido. Se escondió en una cueva y le dijo a Dios, «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida». Primera Reyes 19:4. ¿Te ha pasado esto? Después de ver la mano de Dios en tu vida, de repente te sientes cansado, sin fuerzas, sin esperanza, pero Dios no había terminado con Elías. Dios nunca termina contigo. Y entonces vino una lección profunda sobre cómo Dios obra. Un gran viento rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Después del terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y después del fuego, un silbo apacible y delicado. Primera Reyes 19:11-12. Dios no estaba en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. Estaba en un susurro. Dios obra en el silencio.
A veces buscamos respuestas en cosas grandes y espectaculares, pero Dios está obrando en lo que no puedes ver. Mientras duermes, Él está trabajando en tu favor. Mientras oras, aunque no sientas nada, Él está moviendo piezas en lo invisible. Mientras lloras, Él está preparando la respuesta. Dios nunca ha dejado de trabajar en tu milagro, aunque no lo veas. Piensa en esto. José pasó años en prisión antes de ver su milagro. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de ser llamado. David fue perseguido antes de ser rey. Solo porque no ves el milagro todavía, no significa que Dios no esté actuando. Hoy Dios te dice, confía en mí, aunque no puedas verme, estoy obrando en tu favor. La fe que desata lo imposible, cuando el milagro depende de tu confianza. Cuando Jesús caminó sobre la tierra, Él nunca dejó de sorprender a las personas con milagros poderosos. Sanó enfermos, levantó paralíticos, resucitó muertos y multiplicó alimentos. Pero había algo que siempre buscaba antes de obrar un milagro: la fe. Conforme a vuestra fe os sea hecho. Mateo 9:29. Esta declaración de Jesús es clave para entender cómo Dios obra. Muchas veces el milagro no depende de nuestras fuerzas, de nuestro conocimiento o de cuánto oramos. Depende de nuestra fe. El milagro que Jesús casi no hizo, en la Biblia hay una historia impresionante. Un día Jesús visitó su propia tierra, el lugar donde creció. Pero algo extraño sucedió. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Mateo 13:58. Detente un momento y piensa en esto. Jesús, el Hijo de Dios, el que podía sanar con solo una palabra, no hizo muchos milagros en su propia ciudad. ¿Por qué? Porque la gente no creía. ¿Qué nos dice esto? Primero, Dios es todopoderoso, pero Él responde a la fe. 2. La incredulidad puede frenar lo que Dios quiere hacer en tu vida. 3. Si crees, lo imposible se vuelve posible. Bartimeo, la fe que gritó por un milagro. Un hombre llamado Bartimeo estaba ciego y mendigaba al borde del camino. Un día escuchó que Jesús pasaba cerca y empezó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Marcos 10:47. La multitud intentó callarlo, pero él gritó aún más fuerte. Entonces Jesús se detuvo. ¿Por qué Jesús no pasó de largo? Porque Bartimeo tuvo fe. Jesús le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Y Bartimeo respondió: Señor, que reciba la vista. Entonces Jesús dijo: vete, tu fe te ha salvado. Al instante, Bartimeo vio. Este milagro nos enseña algo clave. Si clamas con fe, Dios te responderá. Si otros intentan apagar tu fe, sigue creyendo. Jesús siempre se detiene por aquellos que creen en Él. ¿Y si tu milagro está a un grito de distancia? Piensa en esto. Bartimeo no tenía dinero, pero tenía fe. No tenía poder, pero tenía fe. No tenía influencia, pero tenía fe. Y por su fe, Jesús se detuvo y le dio su milagro. Dios te está preguntando hoy: ¿qué quieres que haga por ti? Tu respuesta es tu oración y tu fe es la llave que abre la puerta. Cree, grita en fe, y el milagro vendrá. Cuando todo parece perdido, el milagro en el último momento. ¿Alguna vez has sentido que todo está perdido? Que ya no hay más esperanza, que el milagro no va a llegar, que Dios parece haber guardado silencio. No temas, cree solamente y serás salva. Lucas 8:50. Estas fueron las palabras que Jesús dijo a un hombre que acababa de recibir la peor noticia de su vida. Su hija había muerto. Jairo, y el milagro que parecía imposible. Jairo era un principal de la sinagoga, un hombre importante, respetado, pero también un padre desesperado. Su hija estaba agonizando y él sabía que solo Jesús podía salvarla. Mi hija está a punto de morir.
Ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Marcos 5:23. Jesús aceptó ir con él, pero algo inesperado ocurrió. Mientras iban en camino, una mujer enferma tocó el manto de Jesús y fue sanada. Jesús se detuvo para hablar con ella y en ese tiempo llegó la tragedia. Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Marcos 5:35. Imagina el dolor de Jairo en ese momento. Había corrido en busca de Jesús, había creído, había tenido esperanza, pero parecía que el milagro llegó demasiado tarde. Pero aquí viene la clave de la historia. No temas, cree solamente. Jesús ignoró la noticia de la muerte y solo le pidió una cosa a Jairo, que creyera. El milagro en el momento más oscuro. Cuando llegaron a la casa, todo el mundo estaba llorando. Para ellos ya no había solución. ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Marcos 5:39. La gente se burló de Jesús, pero él entró, tomó la mano de la niña y dijo, Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. Marcos 5:41. Y la niña resucitó. Dios nunca llega tarde. Esta historia nos deja una lección poderosa. Aun cuando todo parece perdido, Dios sigue teniendo el control. No importa lo que digan los demás, solo necesitas creer. Dios es experto en traer vida donde otros solo ven muerte. Muchos piensan que su milagro ya no es posible porque esperaron demasiado, pero Jairo nos enseña que Dios obra en el último momento. Tal vez piensas que Dios se ha retrasado, pero en realidad Él está preparando algo mayor. Si crees, aunque todo parezca perdido, el milagro llegará. Hoy Dios te dice, no temas, cree solamente. El milagro que traerá, gloria a Dios. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Juan 11:4. Cuando Jesús dijo estas palabras, Lázaro ya estaba enfermo. Su familia estaba angustiada y desesperada por un milagro. Esperaban que Jesús llegara y lo sanara, pero él hizo algo inesperado. Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Por qué Jesús no fue de inmediato? Sus discípulos no entendían. Marta y María, las hermanas de Lázaro, tampoco entendían. Pero aquí hay un principio que debes recordar. Dios nunca hace milagros pequeños cuando puede hacer algo más grande. Dios permite procesos antes del milagro. Cuando Jesús finalmente llegó, Lázaro llevaba 4 días muerto. Marta corrió a su encuentro y le dijo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:21. ¿Cuántas veces hemos dicho lo mismo? Señor, si hubieras actuado antes, ¿no habría perdido mi empleo? Señor, si hubieras respondido mi oración, mi matrimonio no habría terminado. Señor, si hubieras llegado antes, no estaría en esta situación. Pero Jesús le respondió algo poderoso. Tu hermano resucitará. Juan 11:23. Marta pensaba que hablaba del futuro, pero Jesús hablaba del presente. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. El milagro ocurre cuando removemos la piedra. Jesús llegó a la tumba de Lázaro y dio una orden sorprendente. Quitad la piedra. Juan 11:39. Marta dudó. Señor, ya huele mal. Han pasado 4 días. Aquí hay otra clave. Antes del milagro, Dios nos pide que movamos la piedra. ¿Cuál es la piedra en tu vida? El miedo que te impide creer, las dudas que te dicen que ya es demasiado tarde, el orgullo que no te deja depender de Dios. Jesús dio un poderoso grito, Lázaro, sal fuera. Juan 11:43. Y el muerto salió. Tu milagro traerá gloria a Dios. El milagro de Lázaro no solo trajo alegría a su familia, sino que impactó a todos los que lo vieron. Muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo
¿Qué hizo Jesús? Creyeron en él. Juan 11:45. Dios hará en tu vida algo tan grande que otros creerán por lo que verán en ti. El milagro no es solo para ti, sino para que Dios sea glorificado. Tal vez hoy no entiendes por qué has pasado por tanto dolor, pero Dios te dice, este proceso no es para muerte, sino para mi gloria. Hoy el Señor está ordenando que se quite la piedra en tu vida. Escribe en los comentarios, Señor, quita la piedra y desata mi milagro. La fe que desata lo imposible, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Marcos 9:23. Imagina por un momento que tienes en tus manos la llave de una gran puerta. Detrás de esa puerta está el milagro que has estado esperando. La respuesta a tus oraciones, la sanidad, la restauración, la provisión. Pero la puerta no se abrirá hasta que uses la llave correcta. Esa llave se llama fe. Jesús lo dejó claro. Todo es posible para el que cree. No algunas cosas, no ciertas circunstancias, sino todo. Pero aquí está el desafío. No se trata solo de desear el milagro, sino de creer en medio de la imposibilidad. Fe en medio del caos. El pasaje de Marcos 9 nos cuenta la historia de un padre desesperado. Su hijo estaba poseído por un espíritu maligno desde la infancia. Había intentado todo, pero nada funcionaba. Su última esperanza era Jesús. Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Muchas veces lo ha echado en el fuego y en el agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Marcos 9, 17, 22. Este hombre tenía fe, pero también tenía dudas. ¿No te ha pasado lo mismo? Crees que Dios puede sanar, pero a veces dudas si lo hará contigo. Crees que Dios puede restaurar, pero sientes que tu caso es demasiado difícil. Crees que Dios puede abrir puertas, pero el tiempo pasa y nada cambia. La oración que cambia todo. Jesús miró a este hombre y le dio una respuesta desafiante. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Marcos 9:23. El padre respondió con una oración que tal vez tú también necesitas hacer hoy. Creo, Señor, ayuda mi incredulidad. Marcos 9:24. Dios no necesita una fe perfecta, solo una fe sincera. No necesitas entender todo, solo confiar. No tienes que ver el milagro antes de creer, sino creer antes de verlo. La fe que mueve montañas. Jesús enseñó algo asombroso. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mateo 17:20. Dios no te pide una fe gigantesca, solo una fe verdadera. La fe es pequeña como una semilla, pero dentro lleva el poder de transformar montañas. Tal vez hoy te sientes débil, pero si tienes fe, aunque sea pequeña, Dios puede hacer lo imposible. Tu milagro no depende del tamaño de tu fe, sino del poder de aquel en quien crees. Tu milagro está en camino. Hoy Dios te dice, cree aunque no veas la respuesta todavía. Cree aunque tu corazón tenga dudas. Cree aunque las circunstancias digan lo contrario, porque por fe andamos, no por vista. 2 Corintios 5:7. La fe abre la puerta a lo sobrenatural. Tu milagro ya está en camino. Escribe en los comentarios, Señor, creo en ti. Abro la puerta de mi milagro. Has llegado hasta aquí porque dentro de ti hay un anhelo profundo. Ver la mano de Dios obrando en tu vida. No ha sido casualidad que estés en este video. El Espíritu Santo ha guiado cada palabra hasta tu corazón. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Realmente crees que tu milagro es posible? Jesús dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Marcos 9:23. Has aprendido hoy que Dios sigue obrando milagros, que nada es imposible para Él, que la fe, aunque sea pequeña, puede mover montañas, y ahora ha llegado el momento de actuar. 1. Declara tu fe en los comentarios.
Quiero que escribas esta frase en los comentarios. Señor, abro la puerta a mi milagro con fe. No es solo una frase, es un acto de fe. Es un paso profético que muestra que crees en lo que Dios hará. Recuerda, la fe sin obras es muerta. Si hoy has creído en este mensaje, demuéstralo. 2. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Piensa en una persona que esté pasando por un momento difícil. Alguien que necesita un milagro en su vida. Dios te ha traído aquí para que seas un instrumento de bendición. Cuando compartes este video, estás sembrando esperanza en el corazón de alguien más. Estás permitiendo que la palabra de Dios llegue a lugares donde tú no puedes llegar físicamente. Hazlo ahora. Comparte y lleva luz a otro corazón. 3. Suscríbete y activa las notificaciones. Dios quiere seguir hablándote. Cada video en este canal es una semilla de fe, una enseñanza que puede cambiar tu vida. Si todavía no estás suscrito, hazlo ahora. Hay personas que llevan semanas viendo estos videos, recibiendo bendición, pero aún no han tomado la decisión de suscribirse. Si tú eres una de ellas, hoy es el día de dar ese paso. Cuando te suscribes, le estás diciendo a Dios: Señor, quiero seguir creciendo en mi fe, quiero seguir aprendiendo de ti. No dejes pasar esta oportunidad. Hazlo ahora. 4. Permanece en la presencia de Dios. Ahora que el video está por terminar, quiero que hagas algo diferente. No te vayas inmediatamente. Quédate unos minutos en silencio. Escucha la música que suena de fondo. Habla con Dios. En tu interior, dale gracias por lo que ha hecho y lo que está por hacer. Tu milagro está en camino. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmos 46:10. Nos vemos en el próximo video. Que la paz de Cristo inunde tu vida. Escribe en los comentarios: Señor, abro la puerta a mi milagro con fe. Esperar un milagro no es fácil. A veces sentimos que Dios está en silencio, que las promesas tardan demasiado en cumplirse. Pero hoy has aprendido que Dios obra en el tiempo perfecto. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Salmo 138:8. Cada proceso que vives tiene un propósito divino. Nada es al azar. Incluso la espera es parte del milagro. La historia de Abraham nos muestra esto claramente. Dios le prometió descendencia, pero pasaron 25 años hasta que finalmente nació Isaac. Imagínate la lucha interna de Abraham, los días en los que probablemente se preguntó si realmente Dios cumpliría su palabra. Pero él permaneció fiel. Y en el tiempo de Dios, su milagro se hizo realidad. Dios nunca llega tarde. Quizás hoy te encuentras en un periodo de espera. Quizás llevas tiempo clamando por un milagro y parece que Dios no responde. Pero quiero recordarte algo. Dios no olvida las oraciones que haces con fe. Cuando el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto, clamaron por liberación. Dios escuchó su clamor, pero esperó el momento preciso para enviar a Moisés. Dios no solo quería sacarlos de Egipto, quería prepararlos para recibir la tierra prometida. Lo mismo ocurre contigo. Dios no solo quiere concederte un milagro, quiere prepararte para recibirlo correctamente. Si recibieras tu milagro hoy, ¿estarías listo para administrarlo? Muchas veces pedimos bendiciones, pero no tenemos la madurez para manejarlas. Dios trabaja en nuestro carácter mientras esperamos. Hoy, en lugar de desesperarte, dale gracias a Dios por la espera. Si Él aún no te ha dado lo que pides, es porque está perfeccionando su obra en ti. La importancia de compartir este mensaje. Hoy el Señor ha hablado a tu vida. Este mensaje no es solo para ti, es una palabra que alguien más necesita escuchar.
Comparte este video con alguien que esté esperando un milagro. Dios puede usarte para ser la respuesta a la oración de otra persona. Hazlo ahora. Jesús nos enseñó la importancia de compartir la palabra. Después de resucitar a Lázaro, muchos creyeron en él porque alguien les contó lo que había sucedido. No guardes esta enseñanza solo para ti. Imagina que alguien está a punto de rendirse, a punto de perder la fe. Tal vez este video sea la señal que necesita para seguir creyendo. No subestimes el poder de compartir un mensaje de esperanza. Piensa en una persona que necesita escuchar esto y envíaselo ahora. Es posible que Dios quiera usarte como un instrumento de fe. El acto de fe que abre puertas. Dios honra la fe en acción. Cuando declaras en voz alta lo que crees, estás activando el mundo espiritual. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Marcos 11:23. Declara en los comentarios: mi milagro viene en camino, en el tiempo perfecto de Dios. Cuando otros vean tu comentario, se sentirán motivados a creer también. Recuerda cuando la mujer con flujo de sangre tocó el manto de Jesús. Ella no solo creyó en su corazón, sino que actuó en fe. Dio un paso, venció la multitud y extendió su mano. Esa acción fue suficiente para recibir su milagro. Hoy, tu comentario es un acto de fe. Escribe esa frase con convicción, creyendo que Dios está obrando en tu vida. La importancia de seguir creciendo en la fe. Este video es solo el comienzo. Dios tiene mucho más que revelarte. Suscríbete al canal para seguir recibiendo enseñanzas que fortalecerán tu vida espiritual. No permitas que el enemigo te robe lo que Dios ha sembrado en tu corazón hoy. Permanece conectado a la palabra. La Biblia dice en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No permitas que la falta de conocimiento te aleje de tu milagro. Cada enseñanza que recibes fortalece tu fe y te acerca más a las promesas de Dios. Jesús dijo, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Juan 15:5. Permanecer en la palabra significa vivir en un estado constante de crecimiento espiritual. No te conformes con este video. Sigue alimentando tu alma. Un momento de oración y silencio en la presencia de Dios. Antes de cerrar este video, quiero invitarte a un momento de oración y adoración. Cierra tus ojos. Respira profundo. Deja que la música de fondo ministre tu espíritu. Habla con Dios, dale gracias. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Filipenses 4:6. Quédate en este ambiente de paz. Dios sigue obrando en ti. Nos vemos en el próximo video. Que la presencia de Dios inunde tu vida. Escribe en los comentarios, mi milagro viene en camino, en el tiempo perfecto de Dios.